buenas noches. Bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 27 de febrero del 2020. Estamos en vivo a las 7:02 de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Y yo soy Eisel Chacón Cordero. Buenas noches, don Ernesto. Buenas noches, Eisel. También buenas noches a todos los que nos acompañan por la señal de 13 Costa Rica Televisión y por las redes sociales de Costa Rica Noticias. En la edición de esta noche le vamos a informar sobre cómo se prepara la Caja Costarricense de Seguro Social para la llegada de los posibles primeros casos del coronavirus al país. Así es, todavía no hay ningún caso detectado en el país, pero ya las autoridades han dicho que es altamente probable que la epidemia llegue a Costa Rica. Hoy el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense le pidieron a la empresa Acueductos y Alcantarillados disminuir los racionamientos de agua y tomar las medidas para que la población tenga agua suficiente para su higiene personal. Esto porque el AIA está efectuando reiterados cortes de agua en distintas partes del país y durante esta semana esos cortes ya afectaron a más de 200.000 usuarios. Así es, además esta mañana el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, fue citado al juzgado penal para una audiencia judicial relacionada a las acusaciones por presunta violación sexual y abusos que interpusieron en su contra la médica y activista por el desarme Alexandra von Heller y la ex reina de belleza Yasmín Morales. La audiencia fue para definir si durante el proceso se acepta la incorporación de dos testigos propuestos por la defensa. Con toda esta información y otras noticias, vamos a presentarles de inmediato nuestros titulares. La llegada del COVID-19 a Latinoamérica ha causado preocupación a la población. Autoridades piden mantener la calma, reforzar el lavado de manos e informarse en sitios oficiales. La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, renunció a su inmunidad, esto con la finalidad de que se le investigue por una supuesta participación en actividades políticas, acto prohibido en el Código Electoral. El gobierno continúa el diálogo en Buenos Aires de Punta Arenas para encontrar una solución al conflicto por la recuperación de tierras. Sin embargo, los indígenas señalan que no hay acciones claras de algún acuerdo. Este jueves en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al pavo real. Las plumas del macho son exclusivas para el cortejo y la hembra escoge el que tenga un plumaje más frondoso. Y en información deportiva, la Europa League definió sus clasificados a octavos de final, en donde el Ajax quedó eliminado. 7 de la noche con 3 minutos. La llegada del COVID-19 o coronavirus a Latinoamérica ha causado inquietud en la población costarricense. Por esta razón, las autoridades piden mantener la calma, reforzar el lavado de manos e informarse en sitios oficiales. Todo esto ante la masiva cantidad de noticias falsas que se han generado desde la aparición del coronavirus. Para ampliarnos este tema y poner contexto sobre las medidas de prevención, nos acompaña nuestro compañero David Roversi, quien está con el doctor Mario Bosa, internista e intensivista de la Caja Costarricense del Seguro Social. Adelante, David. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, y buenas noches a todos los televidentes y a quienes nos siguen por las diferentes plataformas del CINAR acá en Costa Rica Noticias. Como ustedes lo dicen, las alarmas del país están encendidas por la posible llegada del coronavirus en algún momento, como lo hacía ayer, o lo daba a entender ayer el ministro de Salud, Daniel Salas. Pero bueno, muchísimo se ha estado hablando de este coronavirus, de lo que es una epidemia en China y donde propiamente podemos hablar de brotes, y así me lo hacía saber don Marco Bosa, que nos acompaña esta noche. Don Marco, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, empezamos diciendo un poco, la Organización Mundial de la Salud dice que el coronavirus no es solo una gripe, sin embargo, correcto, ha existido un gran debate de si es simplemente gripe o es algo más allá. Bueno, lo que hemos podido aprender junto con los chinos a través de las estadísticas que ellos están publicando a nivel mundial es que el 80-82% de las personas lo que tienen es calentura, dolor de cabeza y tos.
Eso para nosotros es una gripe. Y lo bueno de todo esto es que los chinos están reportando que la mayoría de estas personas se recuperan en su casa, se recuperan con cuidados generales, con tratamiento completamente sintomático y sin necesidad necesariamente de estar metidos dentro de un hospital. Claro que hay un porcentaje de personas que en un momento determinado necesitan un poco más de atención. Esto lo estamos viendo en Costa Rica con la influenza, por ejemplo. Lo hemos vivido ya en el 2009 cuando se nos avisó que la pandemia de H1N1 iba a afectar a Costa Rica. Llegó la influenza y efectivamente hubo decenas de miles de personas infectadas, probablemente muy pocas muy sintomáticas, la gran mayoría muy poco sintomáticas. Algunas se manifestaron como una gripe seca, algunos se manifestaron con un poco de tos, otros tuvieron el cuadro gripal típico, tradicional de fiebre, dolor de cuerpo, cansancio, pérdida de apetito, etc. Y de las personas que se complicaron, que en aquel entonces más bien eran jóvenes, fueron bastante pocas las que llegaron a los hospitales. De hecho, en el Hospital Calderón Guardia, que es el lugar donde yo trabajo, solamente recibimos durante un año de pandemia H1N1 27 personas gravemente enfermas. Y de estas 27 personas perdimos a 7 porque tuvieron complicaciones del corazón, de los riñones, del hígado, etc. Con esta pandemia, con esta situación que tenemos en este momento, con el coronavirus nuevo, lo que estamos observando es una epidemia en China y estamos viendo brotes en muchos países, ya superan 30 países. Desde esa perspectiva, el director general de la Organización Mundial de la Salud ha dicho muy propiamente que es muy probable, altamente potencial, que esto se establezca en forma de pandemia. En este momento no lo es. Ahora, ¿nos asusta la palabra pandemia? Definitivamente no. En el 2009 Costa Rica le hizo frente exitosísimamente a la pandemia H1N1 y en el 2014 le hicimos frente a la pandemia de Zika, que no es una enfermedad respiratoria como esta que estamos enfrentando ahora, pero sí es una pandemia. Don Marco, ahora, ya en Latinoamérica está el primer caso registrado, que es en Brasil. Sabemos que en Estados Unidos hay varios casos, se habla de poco más de 9 casos. En Costa Rica, que aún no llega esta situación o esta enfermedad, ¿estamos preparados realmente ya para también lo que se viene, lo que podría ser la llegada del coronavirus en Costa Rica? Y saber un poco si tenemos que tener cierto temor o no los costarricenses, porque ya empieza a haber cierta histeria también en la gente. Eso es muy cierto. Vea, yo trabajo en cuidados intensivos y la regla número 1 cuando uno enfrenta a una persona gravemente enferma o una situación de peligro es no pierda la calma, mantenga la paz, mantenga su mente bien activa y sus ojos muy abiertos. Las personas que tienden a hacer cuadros histéricos o cuadros de nervios o de pánico o de terrible miedo pierden la racionalidad y pueden cometer errores, sobre todo que pueden afectar a otras personas. Costa Rica enfrentó la pandemia del 2009 de H1N1 y aprendió muchísimas habilidades. Tuvimos mucha oportunidad para aprender cómo hacer las cosas correctamente. Aprendimos a usar los protocolos de protección del personal sanitario. Aprendimos a enseñarle a las personas la etiqueta de la tos, la etiqueta del estornudo. Les enseñamos a lavar correctamente las manos, no solamente frotar las palmas, sino también frotar el dorso, entre dedos, las uñas, etc. Aprendimos como pueblo a no saludarnos de besos y de abrazos, sino que hacíamos un saludo muy estilo hindú, casi sin acercarnos corporalmente. Y una de las cosas más interesantes fue que el pueblo costarricense tuvo éxito, no solamente minimizamos o mitigamos la pandemia H1N1 en Costa Rica, sino que además bajamos la incidencia de diarreas y la incidencia de otras infecciones respiratorias como las del virus sincicial respiratorio, los adenovirus, los rinovirus, etc. Es decir, lo que aprendimos en el 2009 tenemos que volverlo a aplicar ahora.
Lo que la gente aprendió a hacer en el 2009, lo tienen que volver a hacer ahora. Lo tenemos que volver a hacer ahora. No, Marco, es necesario empezar con el tema de la compra de mascarillas y demás que ya en los mercados se empiezan a mover. ¿Realmente eso podría estar siendo un tipo de prevención para lo que puede ser la llegada del coronavirus? Hoy en la mañana estábamos celebrando en el hospital el Día del Trasplante. Y si alguno vio alguna reseña periodística, lo que vimos fue que los pacientes trasplantados usan mascarilla, la mascarilla quirúrgica, la corriente, la conocida. Eso lo usan ellos porque ellos no tienen defensas y cualquier virus o bacteria de la calle puede afectarlos muy negativamente. Todas las demás personas tenemos defensas, tenemos un buen aparato inmune. Y por otro lado, este virus, el nuevo coronavirus, se puede transmitir por gotitas o se puede transmitir por contacto a través de un contagio de las manos o directamente a la cara, a través de tos o de estornudo de otra persona. Y el virus va a entrar al cuerpo humano a través de la boca, de la nariz y de los ojos. Si te pones una mascarilla en la calle y alguien te estornuda encima, no te va a proteger los ojos. Y si además de eso te estornuda o te tose y te contamina la mascarilla y vos estás manipulando la mascarilla, entonces vas a producirte una autoinoculación, o sea, un autocontagio. Para fines prácticos, David, la mascarilla no se recomienda para las personas sanas que andan en la calle. Sí se recomienda para algunas personas con necesidades especiales como la gente trasplantada. Sí se recomienda para gente enferma, que ya se sabe, que trate de minimizar la diseminación de gotitas de estornudo. Para niños. Viera que para niños tenemos una situación todavía más favorable. No solamente no está afectando niños, sino que está produciendo mortalidad en niños. Cuando tuvimos H1N1, sorpresa de que era más una enfermedad de gente joven. Con el nuevo coronavirus lo que tenemos es una enfermedad más de gente mayor, de ancianos, de la tercera edad, de ciudadanos de oro. Los más afectados son los mayores. Entonces, como país, ¿qué es lo que tenemos? Primero que nada, mantener la calma, enfrentar las cosas amablemente y de frente, dejarnos ya de cuentos y de historias y de falsas noticias y de bulos y de todo tipo de situaciones difíciles. Lavémonos las manos, aprendamos los protocolos de tos y de estornudo, mantengamos distancia de la gente enferma, protejamos a nuestros niños, aunque la enfermedad, para que aprendan por el ejemplo, y protejamos a nuestros ancianos. No, Marco, por último, y ya para finalizar nada más, ¿cómo si algún costarricense o la gente empieza con ese temor ya de puedo tener el coronavirus, porque más cómo identificarlos para un poco los servicios de salud? Tal vez malentendidos y que la gente vaya a cosas importantes. La familia vive en Costa Rica desde hace décadas. Los coronavirus viven en Costa Rica muchos años y producen resfriados comunes. Este nuevo coronavirus nunca ha estado en el mundo, nunca ha estado claramente, y a simple vista no puede reconocer la persona. Para eso tenemos herramientas, algunos médicos y los expertos en salud pública, que se llama clínica y se llama de un nexo epidemiológico. Buscamos a la persona llegando de alguno de estos países donde y que ahora se siente enfermo. Perfecto, don Marco Bosa, entonces que nos habla de lo que son las situaciones preventivas de la llegada del coronavirus si llega pues finalmente a nuestro país, como ya lo han advertido las autoridades de salud, y también pues nos recomienda un poco el tema de mantener la calma y tener evidentemente los cuidados que se han estado pues ya indicando en diferentes medios de nuestro país por parte de las autoridades. Compañeros, no sé si tienen alguna consulta para el doctor y si no vamos a volver con ustedes allá al set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por esta información, David Roversi, nuestro compañero periodista David Roversi, y el doctor Marco Bosa, aportando importante información para mantener la calma, para tener mesura, para no entrar en pánico con las informaciones que están circulando sobre el coronavirus,
pero sobre todo con las informaciones falsas. Hay muchísimas informaciones que se transmiten a través de redes sociales que contienen información inexacta, sesgada o abiertamente falsa. Entonces, sea muy cuidadoso antes de tomar una información como válida. Vea el origen, de dónde proviene esa información, cuál es la fuente, quién se la está transmitiendo, si ya ha sido reproducida en algún medio creíble. Algunos consejos para evitar ser manipulado con información falsa. Justamente en este tema, ante la posible llegada del coronavirus a nuestro país, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados anunciará este viernes las medidas que tomará para que la población cuente con agua potable a pesar de la sequía. El objetivo es que más de 265.000 usuarios de 11 cantones eviten el contagio con la ayuda del preciado líquido. Los efectos de la deficitaria época lluviosa del 2019 provocaron la disminución de agua en las fuentes de producción de acueductos y alcantarillados, situación que obligó a la institución a racionalizar el agua este año. Sin embargo, ante la alerta de la Organización Mundial de la Salud, la entidad anunciará este viernes 28 las medidas que tomará para ayudar a la población de 10 cantones josefinos y de la Unión de Cartago a contar con el preciado líquido, afirmó el vocero de Acueductos y Alcantarillados. Sí, las medidas que estamos adoptando nosotros con respecto al plan de racionamiento, todos son anunciadas los días viernes, y lo que se hace básicamente es que los días empiezan a regir a partir del día lunes, ¿verdad? Del lunes a viernes, lo que estamos anunciando los días viernes, y que rigen de lunes a domingo, es básicamente cuáles son los sectores, las poblaciones que se van a ver afectadas con el racionamiento y los horarios de esos racionamientos. De manera que estas medidas las estaríamos anunciando el viernes de esta semana. Quesada dijo que los racionamientos son inevitables y que continuarán los primeros 3 meses del 2020, pero que la población tendrá agua por más horas al día, por lo que esperan un uso responsable. Pero lo cierto también es que, como dije, estamos coincidiendo con un verano con una disminución en los caudales de agua, y por consiguiente también tenemos que hacer un uso pensado, un uso responsable del recurso hídrico. Así es que se trata de no desperdiciarlo, y ahí es donde el costarricense puede tomar muchas medidas, ¿verdad? No se trata solo del tema del lavado de manos, que es importantísimo, pero se desperdicia mucha agua también, y yo creo que en eso tenemos que hacer mucha conciencia, y ese es el llamado a la institución cuando se lavan carros, cuando en los jardines también se hace con manguera, cuando en las duchas también se toman por media hora la ducha. Este miércoles, en una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que para prevenir la rápida propagación del COVID-19 es importante el lavado de manos. Sin embargo, los ciudadanos muestran enojo por la falta de agua tras los racionamientos del servicio hasta por 12 horas al día. El gerente médico de la Caja de Seguro Social, Mario Ruiz, recomendó no tocarse la cara y lavarse las manos constantemente. Seguimos hablando sobre este tema. UNDECA asegura que la Caja Costarricense de Seguro Social no ha capacitado al personal médico en general ni le ha dado información oportuna a la población sobre el coronavirus. Representantes de UNDECA piden a la Caja mayor información sobre el coronavirus, también para la población en general como para los funcionarios de la institución. La Caja debe de hacer en estos momentos un inventario, ¿verdad? Comprarlos, preparar los materiales que deben de tenerse o que debe de tener la gente. Por ejemplo, los trabajadores tienen muchas veces en las instituciones de la Caja, como llega tanta gente, los servicios sanitarios no están bien aseados, los lavatorios no están aseados, no hay información a la gente. Entonces yo creo que parte de esto es lo que el pueblo costarricense y los trabajadores de la Caja deben conocer.
Sin embargo, el gerente médico de la Caja asegura que la capacitación a los funcionarios ya está dada y están totalmente preparados para enfrentar a los primeros casos. Desde el 1 de enero prácticamente se activó todo un equipo interministerial en conjunto con el Ministerio de Salud, la OPS y la Caja Costarricense de Seguro Social, donde todos los días se revisan los lineamientos. Se han estado dando capacitaciones vía teleconferencia a todas las unidades donde se les explica cómo manejar la situación y además estamos adquiriendo más insumos en casos de que fuera necesario. Con respecto a la mascarilla, es muy importante aclarar que esa mascarilla solamente la tienen que usar pacientes que estuvieran enfermos con alguna infección respiratoria o personal de salud. Autoridades de salud recomiendan a la población usar mascarillas en caso de tener síntomas gripales y salir a la calle. Además, obliga al personal de salud a usarlas también. El coronavirus es una enfermedad respiratoria viral que crea inmunidad una vez que le da a la persona. El 80% de la población desarrolla esta enfermedad de manera leve. Los grupos de riesgo son los hipertensos, diabéticos, asmáticos y adultos mayores. Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, en sus redes sociales pidió a las autoridades de salud extremar las medidas en suelo nacional. ¿Es realmente un cubrebocas lo que protege del coronavirus o COVID-19? A continuación le vamos a contar sobre algunos mitos y verdades en relación con esta enfermedad que ya ha causado más de 2.000 personas fallecidas en el mundo. En diciembre del 2019 se empiezan a registrar en la ciudad china de Wuhan casos de neumonía de causa desconocida. Apenas un mes después, en enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud confirma que se trata de un nuevo tipo de coronavirus llamado COVID-19, cuya expansión por el mundo amenaza a tornarse en pandemia. La propagación alcanza hoy más de 40 países y los afectados superan las 80.000 personas, la mayoría de ellas en China, donde se han producido más de 2.700 muertes. La preocupación aumenta en Costa Rica y la región cuando este miércoles se confirmó el primer caso de COVID-19 en Brasil, siendo el primer caso en Latinoamérica. Por esta razón le aclaramos algunos mitos y realidades de esta nueva cepa. Mito 1. Si me diagnostican con el coronavirus, ¿voy a morir? Realidad, aproximadamente el 2% de los casos reportados han muerto y la mayoría de estos tenía enfermedades asociadas. Mito 2. ¿Necesito usar mascarilla para protegerme? Realidad, lavarse las manos y protegerse al estornudar es la mejor manera de protección en países como el nuestro, donde no se registran casos y menos transmisión. El tapaboca, que es común, protege de los gérmenes de la tos y del estornudo. Sin embargo, no previenen contra las gotas que están en el aire. Por ello, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades no los consideran como un objeto de protección, puesto que no filtran las partículas más pequeñas y por ende no son adecuados para prevenir totalmente el coronavirus. Mito 3. No es seguro recibir cartas o paquetes de compras provenientes de Asia. Realidad, sí es seguro. Por análisis previos sabemos que los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes. Mito 4. ¿Las mascotas en casa pueden transmitir el nuevo coronavirus? Realidad, no hay pruebas de que los animales de compañía de nuestras casas puedan transmitir el virus. De todos modos, lo ideal es siempre lavarse las manos después de acariciarlos. Estas son algunas de las informaciones que circulan en Internet de manera falsa, alarmando y creando histeria en las poblaciones. Por esta razón, las autoridades nacionales recomiendan seguir sitios oficiales e intensificar el lavado de manos y alcohol en gel. Seguimos hablando del mismo tema. Con el fin de evitar el contagio del coronavirus, la Municipalidad de San José realizará una campaña para proteger a sus funcionarios y a sus clientes y a quienes transitan por San José. Este gobierno local también reforzará las medidas sanitarias con alcohol en gel y jabón para que las personas se laven bien las manos. Ante la posible llegada a Costa Rica de la pandemia del coronavirus, en la Municipalidad de San José se preparan con dos escenarios diferentes. Uno dirigido a los 3.000 funcionarios de esta municipalidad y el otro para quienes transitan por la capital y con los comités de emergencias, explicó el vocero de este gobierno local. A San José ingresan mucho más de 1 millón de personas por día y una cantidad importante de miles de vehículos. Entonces, el Ministerio de Salud nos dirá en su momento, aunque ya tiene políticas y las ha estado transmitiendo vía redes sociales y WhatsApp,
el Ministerio de Salud, pero en el momento en que se presentara, si fuera el caso, se presentara digamos, alguna infección, ya el Ministerio nos dirá en qué momento sería importante u obligatorio que las personas usaran mascarillas. Arias dijo que instauraron una comisión interna y activaron los protocolos en la comuna ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social. Si el Ministerio de Salud nos dice que lo prudente es cancelar X o Y actividad, la municipalidad por supuesto que atenderá con seriedad las recomendaciones que nos dé el Ministerio de Salud. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió esta semana que debemos prepararnos para una potencial pandemia de COVID-19 originada en Wuhan, China. El escenario, dijo, ha cambiado rápidamente en pocos días. Se ha pasado de contemplar cómo los casos en China parecían contenerse y cómo en el resto del mundo los contagios eran escasísimos a brotes descontrolados en Italia, Corea del Sur e Irán, concluyó el experto. La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. 7 de la noche con 27 minutos. Hacemos un repaso por carretera gracias a la señal que nos facilita cámarasvialesr.com. Le mostramos la ruta 108, específicamente frente a la Plaza de Deportes en La Uruca. A esta hora, importante cantidad de vehículos circulando, pero en condiciones fluidas. No se reportan lluvias en este sector y hay buena visibilidad. Nos movemos hacia la ruta 141 por el cruce de Naranjo, donde la circulación se ve muy fluida, muy buenas condiciones para el tránsito, un poquito baja la visibilidad y húmeda la superficie de rodaje. Circular con precaución. Le mostramos Ruta 1 General Cañas, específicamente en el cruce del Real Cariari. A esta hora hay condiciones bastante favorables para transitar, superficie de rodaje seca y buena visibilidad. Y por último nos movemos hacia la ruta 39 en circunvalación por la rotonda de la Y. A esta hora un poquito demorado el tránsito, fluido pero cargado, congestionado. La vía además está siendo intervenida, así que hay que circular con mucha precaución porque se va cambiando las zonas en donde circular esa vía, esa rotonda. Por otra parte, la visibilidad se ve en muy buenas condiciones y la superficie de rodaje está seca. La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. 7 con 29 minutos, hora de hacer una pausa comercial. Quédese que seguimos con más noticias. La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, renunció a su inmunidad, esto con la finalidad de que se le investigue por una supuesta participación en actividades políticas, acto prohibido en el Código Electoral. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. La solidaridad es una de las virtudes que nosotros precisamente debemos de cultivar en las escuelas. Concretamente en los países de América Latina nos enfocamos en el trabajo con la niñez. Lo material es importante, pero otras formas de ser solidario es a través del ejemplo. Es decir, con el ejemplo uno inspira a otros
hacer cosas, ¿sí? ¿Verdad? Y es que todos compartimos como un principio fundamental que es el amor, y el amor se tiene que traducir en solidaridad. Los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, Voces Amigas, solo en 13, Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social no tiene una promoción para regalar teléfonos, no solicita dinero, no solicita tarjetas de recarga, no solicita sus datos personales ni mucho menos su número de cuenta bancaria vía telefónica. Si le llaman con estas u otras proposiciones, es una estafa. Cuide su dinero, no brinde información a ningún desconocido, no se convierta en una víctima de los estafadores. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. ¿Cómo se cotiza la compra y venta del dólar para hoy según el Banco Central de Costa Rica? Se lo mostramos en pantalla. La compra está en 567 colones con 15 céntimos y la venta 572 colones con 68 céntimos. Ha tenido una importante rebaja esta moneda internacional en los últimos días. Y el Ministerio de Hacienda y el Banco Central presentaron el plan de endeudamiento interno del gobierno central. Los economistas señalan que este sería el plan de salvamento para las finanzas públicas de Costa Rica. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, presentaron al mercado bursátil el plan de endeudamiento interno del gobierno central y del banco para el primer semestre del 2020. Como parte de ese plan, Hacienda proyecta colocar títulos de deuda interna por 1,5 billones de colones y el Banco Central bonos por 250.000 millones de colones. Esto significa que el gobierno requiere pedir prestados 1,5 millones de colones al mercado local, con el objetivo de financiar sus gastos, los cuales no pudieron ser cubiertos por la recaudación de impuestos. Para el economista y profesor universitario Daniel Suchar, esto vendría a ser un plan de salvamento a las finanzas públicas del país. Nos manda una señal, obviamente, de una necesidad de endeudamiento que no solamente es para poder afrontar algún tipo de gasto corriente, sino también para poder hacer un solapamiento a aquellas tasas de interés tan altas que habíamos pagado hace prácticamente 1 año, 2 años atrás, y poderle hacer un plan de salvamento, digámoslo así, a las finanzas públicas de Costa Rica. Si bien es cierto, el primer semestre del año va a estar por encima de 1,5 billones de colones por parte de Hacienda, todavía sigue apalancado en una necesidad de multilaterales por encima de 1.400 millones de dólares e incluso también la necesidad de los eurobonos. A la fecha, Hacienda ya colocó 340.000 millones de colones en deuda interna, mientras que el Banco Central ya alcanza 113.000 millones de colones, valor trazado en bonos de estabilidad monetaria, es decir, el 45% del monto a captar para el semestre. El objetivo del plan de endeudamiento es básicamente buscar de las maneras posibles que el costo de la deuda disminuya y con esto efectivamente el cargo por intereses que tiene que pagar Hacienda mes a mes pues vaya disminuyendo paulatinamente. Sí es importante resaltar que en estos esfuerzos hay que contemplar que no se debe desincentivar el ahorro y que los niveles de tasas de interés que ya empiezan a exhibir los bancos comerciales y las mismas curvas soberanas pues son niveles de rendimiento en colones y en dólares relativamente bajos para un país con las características de riesgo de crédito similares a las costarricenses. Los jerarcas de Hacienda y del Central fueron enfáticos en que la reforma fiscal, las acciones de contención del gasto, la aplicación de la regla fiscal y las medidas que anunció el gobierno son determinantes para consolidar resultados positivos, así como la autorización legislativa para el financiamiento externo del gobierno central, como lo son los eurobonos.
Con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, firmaron este jueves un decreto sobre la aplicación correcta de la regla fiscal a las finanzas públicas. De acuerdo con el documento, a la hora de hacer sus presupuestos, las instituciones deben verificar el cumplimiento de la regla fiscal comparando sus planes de gasto con periodos anteriores. Es decir, para hacer el presupuesto del 2021, las entidades deben usar como referencia el plan de egresos ejecutado en el año 2020 y no el plan original de gasto. Mientras que para verificar si se cumplió la norma, deberán compararse los gastos ejecutados tanto del 2020 como del 2021. La regla fiscal es un mecanismo incluido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para contener el crecimiento del gasto corriente, es decir, el que incluye salarios, pago de intereses de deuda y transferencias. Tanto el Banco Central como la Contraloría General de la República defendieron esta interpretación, mientras que el gobierno al principio se opuso, pero terminó dándoles la razón. Tal como hemos dicho, es importante comparar el presupuesto de un año con el presupuesto del otro y que esa sea la base de la presupuestación y que cuando se verifique que se comparen el liquidado con el liquidado y de esa manera, con ese compromiso de todas las partes, de esa manera se logra consolidar el compromiso del país con la regla fiscal sin causar una reducción demasiado rápida del presupuesto y que sería totalmente procíclica en el sentido de reducir aún más el crecimiento económico y de restringir los servicios del Estado. La defensa judicial del expresidente Óscar Arias Sánchez pretende agregar 2 testigos en el caso que se lleva contra el expresidente de la República por denuncias de violación y abuso sexual en su contra. Este jueves debía iniciar una audiencia para definir si aceptan nuevos testigos. Así fue como llegó el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, al juzgado penal de Pavas este jueves por la mañana. El exmandatario enfrenta 2 denuncias por abuso sexual. La primera fue presentada el 4 de febrero del 2019 por una médico activista, Alexandra Arce von Herold, quien trabajó con Arias en la promoción del Tratado de Comercio de Armas que impulsó el exmandatario. Y la segunda denuncia la interpuso la ex reina de belleza Yasmín Morales. Arias junto con su abogado se presentaron a la audiencia para definir si aceptan o no 2 testigos que ellos presentaron. Que la actuación del Ministerio Público riñe con las garantías fundamentales de la persona que está siendo investigada. ¿Y cuál es el argumento de la Fiscalía para no aceptar esos testigos? Básicamente señala que ya fueron entrevistadas y que bajo esa circunstancia no procede la incorporación de estos testigos. Nosotros estimamos que una circunstancia no excluye la otra, de acuerdo a la tabla en la que nos encontramos. Para el abogado de una de las denunciantes, la incorporación de estos 2 testigos no afecta el caso de su defendida, pero considera que sí habría un indebido proceso. Según él, estos testigos vendrían a aportar situaciones que ya fueron analizadas por los médicos y ya fueron establecidos en el dictamen, pero considera que no sería oportuno. La defensa pretende incluir 2 testigos a pesar de una serie de situaciones que serían no acordes a lo que establece el debido proceso, pero eso es un derecho de la defensa y se ventilará futuramente en una audiencia. ¿Esos testigos de esta manera afectarían, por ejemplo, los intereses de su representada? No lo afecta de ninguna manera, pero sin embargo consideramos que lo que podría afectar es el debido proceso. No se está negando en ningún momento a la defensa el hecho de que efectúe todas las labores correspondientes, ni tampoco al imputado para que se pueda pronunciar en ese sentido. Óscar Arias prefiere no brindar declaraciones. La audiencia se suspendió y será ahora resuelta la solicitud de la defensa de Arias en el Tribunal Penal de Pavas en una nueva audiencia. La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, renunció a su inmunidad. Esto con la finalidad de que se le investigue por una supuesta participación en actos políticos cuando ella estaba liderando esta cartera, algo prohibido en el Código Electoral. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, si Mora es encontrada como culpable de beligerancia, perdería su puesto en el Ministerio de Condición de la Mujer y se expondría además a una sanción de entre 2 y 4 años de no ocupar cargos públicos.
Acabo de firmar en este momento una nota dirigida al señor presidente de la Asamblea Legislativa diciéndole que no es necesario que someta a votación el levantamiento de mi inmunidad, que le pido que la levante inmediatamente. Yo voy a explicarle a la ciudadanía cuál es la razón por la cual me sentí moral y emocionalmente obligada a rendir homenaje a Marjorie. Con estas palabras y esta carta, Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer, renunció a su inmunidad luego de que una comisión especializada del Tribunal Supremo de Elecciones recomendara a la Asamblea Legislativa levantar la misma para que a la jerarca se le investigara por una supuesta beligerancia. Los hechos se remontan a febrero del 2019, cuando Patricia Mora supuestamente participó como asistente en una Asamblea Nacional del Frente Amplio, siendo ya ministra de la Condición de la Mujer, situación que es prohibida por el Código Electoral. Hubo una denuncia el año pasado respecto a la asistencia de doña Patricia a una actividad política partidaria que tenía que ver con el Frente Amplio, en donde fue registrada como delegada territorial. Participó en esa actividad siendo ministra de la Condición de la Mujer, de manera que la fracción de Liberación Nacional planteó el tema ante el Tribunal Supremo de Elecciones en el entendido de que todos estamos obligados a respetar la ley, y ahora el Tribunal Supremo de Elecciones toma la decisión de solicitar el levantamiento de la inmunidad, dado que la protege en virtud de su condición de ministra, para continuar con la investigación. Con la renuncia de la inmunidad por parte de Mora, el proceso de investigación se acelera, ya que no deberá pasar por votación en el Congreso, sino que de inmediato el Tribunal Supremo de Elecciones analizará los hechos denunciados y determinará si el procedimiento de la jerarca del INAMU fue la adecuada o no. La Constitución establece que cualquier funcionario público, independientemente de su rango, encontrado responsable del ilícito de beligerancia política, será sancionado con la destitución inmediata del cargo y además la suspensión para el ejercicio de puestos públicos de un periodo de entre 2 y 4 años que se precisa en el caso concreto. La prohibición del Código Electoral establece que ningún ministro o presidente ejecutivo puede tomar parte de estas reuniones partidarias. Y las 3 denuncias penales planteadas contra el presidente de la República por la creación de la UPAT agrupan 5 presuntos delitos. Según abogados, antes de cualquier tipo de acción judicial, la Fiscalía primero debe hacer un estudio completo de lo expuesto en esos señalamientos. Desde que se dio a conocer sobre el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, abogados penalistas presentaron 3 denuncias. La primera la planteó la abogada Gloria Navas el lunes. En ella la jurista señala que se puede estar en presencia de 2 delitos. Incumplimiento de deberes, penado en el artículo 339 del Código Penal, de 1 a 4 años de cárcel. El prevaricato, expuesto en el artículo 357 del Código Penal, sancionado de 2 a 6 años de prisión. La segunda denuncia la interpuso el abogado Juan Diego Castro por los presuntos delitos de prevaricato, expuesto en el artículo 357 del Código Penal y sancionado de 2 a 6 años de prisión, y violación de datos regulado en el artículo 196 del Código Penal con penas de 1 a 3 años. Por último, el martes, varios abogados, entre ellos el exfiscal general Francisco Dalanés, interpusieron la denuncia por los presuntos delitos de violación de datos, expuesto en el artículo 196 del Código Penal y sancionado de 1 a 3 años de cárcel, abuso de autoridad, estipulado en el artículo 338 del Código Penal, con penas de 3 meses a 2 años de prisión, prevaricato y fraude de ley, y estas se estipulan en el artículo 58 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, cuya sanción es de 1 a 5 años de cárcel. Pero al generarse el desistimiento de ese decreto con la revocatoria del decreto, podríamos decir que la intencionalidad del dolo que se requiere en este tipo de procesos no se da, porque se requiere no solamente que el acto sea contrario, sino que exista esa intención de cometer el hecho. Y al desistirse del decreto, con probabilidad tenemos efectivamente ese desistimiento. Entonces es nuestro criterio que no se está configurando un hecho delictivo en este caso particular. Sí, en el caso de temas de datos, realmente el Ministerio Público lo que tiene que hacer es determinar efectivamente si en casa presidencial utilizaron
datos que podrían llamarse sensibles o datos confidenciales. Esta es una investigación que se antoja compleja. A pesar de que es una mera constatación, lo cierto del caso es que se van a necesitar peritajes de carácter informático y los peritajes de carácter informático pues son bastante especializados. En realidad son 3 denuncias, el Ministerio Público tiene que realizar un filtro de estos hechos, primero para determinar cuáles conductas pueden ser delito, cuáles conductas pueden que no sean delito, determinar los responsables, los autores, tanto los autores intelectuales como los autores materiales, y proceder posteriormente con un peritaje especializado que yo diría que tendría que realizar la sección de delitos informáticos del OIJ. Abogados penalistas cuestionan la inacción del Ministerio Público, sin embargo señalan que la Fiscalía debe hacer un estudio completo de los señalamientos y así filtrar qué posibles delitos existen y quiénes deberían ser los investigados. Haciendo un análisis de las 3 denuncias que planteadas son congruentes, digamos, el caso de abuso de autoridad y prevaricato. Son los 2 delitos principales que ellos indican, además de la situación de la violación de datos que se puede estar generando. Es una violación al artículo 24 constitucional, datos sensibles, datos confidenciales que puedan ser estado violentados. Si hablamos de abuso de autoridad, estamos hablando del acto en el cual se comete o se ordena algún acto contrario a los derechos de las demás personas. En este caso en particular tenemos un criterio divergente a lo que se ha estado indicando. Primeramente porque se requiere de que el acto efectivamente se ejecute. La publicación, la firma del decreto dice que el acto está consumado, pero al generarse el desistimiento de ese decreto con la revocatoria del decreto, podríamos decir que la intencionalidad del dolo que se requiere en este tipo de procesos no se da, porque se requiere no solamente que el acto sea contrario, sino que exista esa intención de cometer el hecho. Además del presidente, las denuncias se plantearon contra el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, contra el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, y contra los miembros de la UPAT. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos con más noticias. El gobierno continúa el diálogo en Buenos Aires de Punta Arenas para encontrar una solución al conflicto por la recuperación de tierras. Sin embargo, los indígenas señalan que no hay acciones claras de algún acuerdo. Ahorre con el Banco Popular, que solo grandes beneficios le traerá. Como a Pepe, que con su plan naranja pudo pagar el marchamo. ¡Qué salvada! O María, que con su ahorro a plazo pudo terminar sus estudios y ahora tiene un título universitario. Y Beto, que tuvo un imprevisto con su compu, pero con el ahorro de su cuenta naranja pudo comprar una nueva. Al igual que ellos, yo disfruto los beneficios de ahorrar con el Banco Popular. Solicite el suyo ya. Promuévete. Lunes a viernes a las 5:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Sábados a las 5:30 y 8 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Me tardé más de 10 años en poder poner en palabra como la situación que yo estaba viviendo en ese momento. Una falta de comunicación enorme. Pues sí, había mucho amor y mucha admiración de las dos partes, pero la brecha y la confianza, pues, y hasta los mismos objetivos de vida, pues ya se habían ido, se desvirtuaron, ¿no? Los domingos a las 12 mediodía y a las 5:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Un programa que recorre los cantones de nuestro país, revelando las historias de personajes que dedican sus vidas a oficios únicos. El trabajo, un arte cotidiano desde la experiencia de maestros, aprendices y lugareños. Forjadores, todos los sábados a las 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión.
Un fascinante viaje por el mundo de la ciencia. El programa para quienes quieren conocer nuestro universo y su funcionamiento. Visión Futuro, de la cadena alemana Deutsche Welle. Todos los sábados a las 11 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Ya está todo listo para el lanzamiento del primer reality show de cocina en el país. Se trata de La Sazón que nos une y usted podrá verlo por 13 Costa Rica Televisión a partir de la segunda semana de marzo. ¿De qué se trata? El periodista David Roversi nos informa en vivo desde el INA Cenetur. Adelante, David, muy buenas noches. Buenas noches nuevamente, Isel, y a todos los que nos siguen a través de Canal 13. Como usted lo dice, a partir del próximo 10 de marzo tendremos el primer reality show de la gastronomía costarricense y para eso estamos acá en el Cenetur, en el INA, para conocer a los participantes, a los jueces y por supuesto para hablar con quienes han realizado este programa y saber qué es lo que esperamos. Adrián Naranjo, productor de este espacio de Canal 13, ¿qué es lo que podemos esperar de este reality show? Bueno, La Sazón que nos une es el primer reality show de gastronomía 100% costarricense. ¿Qué van a poder esperar todos? Pues bueno, vamos a ver una travesía por la gastronomía costarricense, un viaje donde vamos a descubrir un montón de ingredientes de nuestros sabores que tenemos efectivamente y también platillos tradicionales, ingredientes, recetas que hace mucho tal vez no vemos. Entonces la gente va a poder ver un reality show bastante entretenido, de gran nivel cultural y educativo. Son participantes de las 7 provincias. Exactamente, todos los participantes son de las 7 provincias. También hay un capítulo por cada gastronomía de cada provincia también, donde vamos a poder conocer un poco más sobre sabores, ingredientes, productos, recetas típicas, tradicionales. Entonces vamos a conocer un poquito vamos a pasar por muchísimos lugares de Costa Rica. Vamos a hablar con algunos de los participantes acá de este reality show. Voy aquí con la señorita. ¿Cuál es su nombre? Marcela Gamboa. Cuéntenos un poco cuál ha sido la experiencia de La Sazón que nos une y qué le pueden decir usted a los costarricenses que nos ve para que estén a partir del 10 de marzo con nosotros. Ok, La Sazón que nos une ha sido una experiencia muy, muy bonita. Espero yo, ¿verdad?, que todos me apoyen el martes 10 de marzo a las 9 de la noche en el Canal 13. Va a estar muy bonito, hay de todo un poco. Va a estar excelente. ¿Qué les ha tocado hacer más o menos? Cuénteme. Bueno, a mí mi provincia es de Guanacaste, por lo tanto me tocó una receta tradicional que se las voy a dejar de sorpresa, mejor dicho. Utilizamos ingredientes tradicionales, son recetas tradicionales realmente que no son realizadas en los restaurantes, entonces que están un poquito en el olvido y la idea es traer eso de nuevo a la actualidad, rescatar todas esas raíces de nosotros, los costarricenses. Perfecto, vamos a hablar también con algunos de los jueces que están acá también con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Evelyn Vargas. Doña Evelyn, ¿cómo ha sido la participación? ¿Cómo es la calificación y cómo se está analizando esta situación ya con todos los participantes para el próximo año? Sí, la calificación es bastante fuerte, bastante dura. Ellos montan el plato y nosotros degustamos, vemos los procesos y después calificamos. Va a ser bastante fuerte. Perfecto, bueno, entonces estos son los participantes, los jueces y por supuesto quien ha dado acá este programa que a partir de marzo entonces estará al aire por Canal 13 a las 9 de la noche. Con eso vamos a regresar con ustedes que tienen más allá en Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero David Roversi y esperamos con mucha ansia y con mucha expectativa el inicio de La Sazón que nos une. Nos vamos a otros temas noticiosos. El gobierno continúa en diálogo en Buenos Aires de Punta Arenas para encontrar una solución al conflicto por la recuperación de tierras indígenas. Sin embargo, los indígenas señalan que no hay acciones claras de que se esté llegando a algún acuerdo.
Desde hace varios días, representantes del gobierno se encuentran en Buenos Aires de Punta Arenas entablando mesas de diálogo con los diferentes sectores que mantienen disputa por la recuperación de tierras en territorios indígenas. El lunes anterior, el líder indígena Jerry Rivera fue asesinado con 5 impactos de bala. El ataque se dio en medio de un enfrentamiento por la recuperación de tierras. El viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola Madrigal, estableció mesas de diálogo con estos sectores, por ejemplo, con un grupo de representantes de personas no indígenas y el alcalde José Rojas. Además, sostuvo una reunión con Catalina Crespo, defensora de los habitantes, quien ha estado en la zona. También se reunió con el Consejo de Mayores Brorán de Térraba y tuvieron una reunión con funcionarios públicos vinculados con los territorios. Estamos dialogando y buscando soluciones expeditas a las diferentes situaciones que se han dado. El día de ayer nos reunimos con la defensora de los habitantes, que se ha convenido la realización de una mesa de trabajo sobre el tema para buscar soluciones integrales a la situación. Con el Consejo de Mayores Brorán en Térraba nos reunimos para buscar soluciones pacíficas a los diferentes hechos. Sin embargo, la líder indígena Brorán, Cindy Vargas, señaló que no hay acciones claras del gobierno. Sí, el Estado no está dando una respuesta clara. Simplemente está, en el caso del pueblo indígena de Térraba, lo que está dando es como un seguimiento a un proceso que ya veníamos nosotros solicitando. Todo con el fin de no causar ese tipo de cosas que venían pasando. Nosotros veníamos en un proceso de buena fe, o sea, recuperando fincas para el uso, como te dije, del agua, de mantenimiento de los bosques y etcétera. Sin embargo, el proceso de violencia o la muerte de compañero Jerry y la violencia que sufrimos nosotras, porque fue un enfrentamiento de una turba de 200 personas contra 3 grupos de mujeres que estábamos reivindicando tierras. Entonces catalogamos esto como un acto de racismo y como un acto de género y racismo. Los Brorán aseguran que la recuperación de tierras que están realizando es de fincas que no son ocupadas, por lo que no están afectando a familias que vivan en ellas, sino que son usadas de mal manera. El Estado no ha venido, digamos, a hablar claramente. O sea, es cierto que hay algunas recuperaciones de tierras que se vienen dando en algunos territorios del sur, que sí se han visto afectados algunas familias que han tenido que dejar sus casas, pero que quizás no habitaban completamente ahí, sino que tenían su casita para ir a ver su ganado y su finquita. Pero en el caso específico de Térraba, nosotras estamos reivindicando las tierras que no están siendo ocupadas, sino que más bien están desocupadas y que están siendo saqueadas por vándalos, por la misma asociación de desarrollo, por narcotraficantes, y el gobierno no nos ha dado luz verde. Por el homicidio de Jerry Rivera se encuentra un hombre detenido como el presunto responsable del hecho. Tenemos actualización de esta información porque pese a lo que nos decían algunos de los entrevistados por parte de nuestro compañero Andrés Ortiz, el Gobierno de la República y el Consejo de Mayores Brorán de Térraba acordaron detener las recuperaciones de tierra de hecho por parte de las personas indígenas. Esto con la intención de evitar enfrentamientos violentos en el territorio. De esta manera, el Consejo acordó detener las acciones ejecutadas durante las últimas semanas para trabajar en conjunto con el Gobierno y priorizar la ejecución del plan de recuperación de tierras indígenas. Escuchemos las declaraciones del director de la Fuerza Pública y también del viceministro de la Presidencia que está a cargo de estas negociaciones. Se ha hecho un esfuerzo importante por aumentar la presencia policial, por realizar un despliegue mucho más amplio de fuerza pública en todas las zonas que nos han venido generando algún tipo de conflicto, y hemos dado acompañamiento también a la misión que ha lanzado el Gobierno de la República para iniciar ese proceso de diálogo, de comunicación con ambas partes, y ha sido muy positivo. Hoy no hemos tenido ningún hecho de violencia, lo que hemos tenido son reuniones de coordinación, de comunicación, se ha mantenido la presencia, el patrullaje. Hoy en la mañana estuvimos con el Consejo de Mayores Brorán en el territorio indígena de Térraba, llegando a acuerdos concretos, buscando con ellos canalizar la recuperación de tierras que a derecho corresponde bajo las instancias legítimas, legales e institucionales, con el plan de tierras del INDER. Esto dice que van a cesar las recuperaciones de hecho, y es importante para nosotros resaltar este esfuerzo y este ejercicio de diálogo con ellos y con ellas, precisamente en el entendimiento de la situación. Y vamos a un corte comercial a las 7:59. Ya casi volvemos para continuar con ustedes.
¿Cuántas cosas ha tocado hoy? Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Siempre he tenido esa idea de si un grano de arena puede inclinar una balanza, una persona puede hacer la diferencia. Si yo lo viví, pues hay otros niños que también lo pueden vivir, que a pesar de la escasez se puede salir adelante. Y yo quiero que para estos niños la ignorancia sea una elección. 360, los viernes a las 10:30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. A veces preparar una bebida diferente no tiene por qué ser muy complicado, ¿verdad? Exacto, mañana es viernes y la gente podrá hacer en su casa entonces algunas bebidas para disfrutar de la noche o el fin de semana. Reunión de amigos y cómo preparar cócteles. Mañana vamos a tener diferentes opciones aquí en nuestro espacio Café Nacional. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora le informamos que la Comisión Nacional de Emergencias decretó alerta verde para el Valle Central, Pacífico Norte y sector de Guanacaste debido al ingreso del Frente Frío número 4 que estará en nuestro país en las próximas horas. Este proviene desde el norte de Centroamérica e ingresará por el norte de Costa Rica. Ante esto, las autoridades hacen un llamado a la prevención debido a que durante este jueves por la noche, viernes y fin de semana habrá condiciones muy ventosas y también condiciones de fuerte oleaje para el Pacífico Central y Caribe de nuestro país. Mucha precaución porque además significa un cambio fuerte de temperatura. Hemos estado con unos días de alta temperatura, entonces a tener un poquito de precaución y cuidado los que tengan planes para hacer actividades acuáticas. Así es, y nosotros los queremos invitar porque después de la pausa estaremos con la reconocida actriz costarricense María Torres, quien estará en entrevista con nuestro director Ernesto Rivera. Lo invitamos a hacer sus consultas mediante nuestras redes sociales y también recuerde que nos puede seguir por la radio 101.5 FM Costa Rica Radio. Enseguida volvemos. Mi nombre puede ser presente. Me aferro al teclado al borde de un procesador de texto. Esta es mi historia y detrás de cada línea alguien espera. Alguien desconocido que hará propios el tiempo y las pausas en mis palabras. Mi nombre puede ser futuro. Cada letra es un monumento a nuestro paso por la tierra. Esta es mi historia y ahora te pertenece. La editorial de la UNED convoca al tercer Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas, género novela. La recepción de las obras se extenderá hasta el 15 de mayo. Para más información visita las bases en editorial.uned.ac.cr.